gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Increíble. Entonces veamos cómo trabaja la fe, que es el tema de hoy. ¿Cómo trabaja la fe? Veamos cómo trabajó la fe en Noé. Primero Dios le advirtió a Noé. Dios vino y habló con Noé y le advirtió de algo que iba a suceder. En Hebreos 11:7, no lo busque, pero ahí dice en Hebreos 11:7 que Dios le advirtió a Noé de cosas que aún no se veían, pero se iban a ver. Dios vino y habló con Noé y le advirtió de cosas que aún no se veían, pero se iban a ver. ¿Cuántas veces Dios nos ha advertido, te ha advertido o te ha dicho de cosas maravillosas que aún no se ven, pero que se van a ver? Nomás oí 2 amenes. Créelo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho de cosas que aún no se ven, pero que se van a ver? Cosas maravillosas que van a pasar en tu vida. Eso fue lo que Dios vino a hablar con Noé. ¿En dónde empieza la fe? Entonces, ¿cómo trabaja la fe? ¿Cómo funciona la fe en nuestras vidas? Pues veamos cómo funcionó en Noé. Dios le advirtió de algo que nunca antes se había visto. ¿Y Noé qué hizo? Lo creyó. Lo creyó, sabía que si Dios lo había dicho, iba a suceder. O sea, Noé le creyó a Dios. ¿Cómo sé que Noé le creyó a Dios? Porque se puso a construir un arca que Dios le dijo que construyera. ¿Cómo sabemos que Noé le creyó a Dios? Porque se puso a hacer un arca que Dios le dijo que hiciera. Cuando en la tierra nunca, el arca es para que navegue en el mar. Es para que navegue en el agua. Cuando nunca había llovido en la tierra, escúchame, cuando nunca había llovido en la tierra se regaba, dice la escritura que la tierra se regaba porque un vapor salía de debajo de la tierra y mojaba la tierra. Pero nunca había cabido agua de arriba hacia abajo. Nunca había habido una nube. No sabían la gente lo que era una nube. Nunca habían visto una nube en su vida. Nunca había caído agua de arriba hacia abajo. Entonces cuando Dios le advierte a Noé, le dice de cosas que aún no se veían, pero se iban a ver, pues Noé le creyó. ¿Cómo funciona la fe? Pues creyéndola. ¿Alguien está aquí? ¿Cómo funciona la fe? Pues créele lo que Dios está diciendo. Pero son cosas que nunca se han visto. Sí, así es. Pero Noé le creyó. Noé le creyó. Entonces vemos cómo primero Dios le advirtió a Noé. ¿Sabes que Dios le advirtió? No dice que lo amenazó, no dice que le mandó juicio o lo condenó. No, le advirtió. ¿Sabes que nuestro Dios es un Dios que siempre advierte? Siempre va a advertir. Siempre, Dios es un Dios de oportunidades y que siempre advierte. Antes de permitir que caiga un juicio o que suceda algo, siempre advierte. ¿Por qué siempre advierte? Porque así es nuestro Dios quiere que todo el mundo se salve. Y aún los pecadores y aún los que han fallado quiere que se salven y se arrepientan y hagan las cosas que tengan que hacer. Y siempre va a advertir con tiempo. ¿Para qué? Para darles oportunidad de que se arrepientan. Entonces vino y le advirtió a Noé de ese juicio que venía sobre la tierra, el gran diluvio de puras aguas, porque Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, ¿cómo funciona la fe? Creyéndole a Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que el padre de la fe es Abraham? Pero yo veo aquí a Noé, que fue un hombre con grande fe, demasiada fe. Oye, para creer que algo que aún todavía no se veía fuera a suceder, se necesita mucha fe. ¿Cuántos están conmigo? Para que él tuvo que tener mucha fe, Noé, para creer que sucediera algo que nunca había sucedido en el mundo, nunca había habido una nube, nunca había llovido de arriba abajo, para que sucediera algo que nunca ha sucedido en la tierra y creerlo, se necesita fe. Nada más que la escritura dice que el padre de la fe pues fue Abraham, no fue Noé, pero tuvo una gran fe Noé, es de lo que estamos hablando hoy, cómo funciona, cómo trabaja la fe en nuestras vidas, cómo trabajó en Noé, de aquí estamos aprendiendo, cosas que nunca se habían visto y se iban a ver. O sea, iba a llover, iba a caer agua de arriba hacia abajo, iba a haber nubes, iba a inundarse toda la tierra de nubes oscuras, negras que nunca habían existido. Iban a dejar caer todo el agua. Tremendo. Durante 40 días cayó agua sin parar, día y noche. Cosas que no se habían visto, Noé las creyó. ¿Cómo funciona nuestra fe? Pues creyéndolo. Y Noé tuvo que esperar 120 años para que sucediera lo que Dios le había dicho. O sea, Dios le advierte que va a suceder algo que nunca se ha visto en la humanidad. Y del momento que le advierte, al momento que sucede lo que le dijo, pasaron 120 años. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cómo funciona la fe? La fe funciona aprendiendo a esperar.
Iglesia, la fe funciona aprendiendo a esperar. Tú tienes que aprender a esperar. La fe funciona aprendiendo a tener paciencia. Noé tuvo que tener paciencia, 120 años, no ver ni una sola nube. Imagínate de alguna manera el ridículo que hacía delante de la gente que se burlaba de él. Decían, Noé, ya van 80 años, Noé, ¿qué te pasa? ¿Se te botó un tornillo de la cabeza o qué? Y mira todo esto que construiste. Nunca ha llovido en la tierra, Noé, ya son 80 años que nos estás diciendo eso y no pasa nada. Imagínese. Pero él tuvo paciencia y esperó 120 años. Oiga, usted y yo, nos ha pasado que estamos esperando 120 minutos y ya estamos desesperados. 120 minutos que son 2 horas y ya estamos desesperados. Imagínense 120 años. Entonces, ¿cómo funciona la fe? Pues creerle a Dios. Entonces Dios advierte a Noé y le da instrucciones. Le dio instrucciones de cómo construir el arca. Noé, no vas a construir el arca como tú quieras. No vas a hacer las cosas como tú quieras. Pues ya Dios me dijo que hice un arca. No, Dios le dio instrucciones, le dio medidas exactas, le dijo cuánto de largo, cuánto de ancho, cuánto de alto, todo. Cuántos accesorios, cuántos cuartos, para cuántos animales, todo, le dio las instrucciones. Debes saber que cuando Dios nos advierte y nos aconseja o nos da y nos advierte algo, también nos da instrucciones. No te va a dejar nada más así. Siempre te va a dar instrucciones de cómo hacer lo que la advertencia que te está avisando, que te está dando, el consejo que te está dando. Entonces en este momento, yo quiero que pongan atención ahora, porque en este momento en que Dios ya le advirtió a Noé y luego entonces Noé le ha creído a Dios y ya tiene las instrucciones de cómo construir, cómo empezar a construir el arca. En ese momento Noé era granjero. En ese momento tuvo que dejar de ser granjero y tuvo que dedicarse a la carpintería, porque ahora tenía que construir un arca. Entonces su trabajo ya fue diferente. El trabajo que tenía anteriormente de granjero, Dios, y a veces así sucede en la vida. Tenemos que ser versátiles, tenemos que ser flexibles. A veces Dios te va a decir, ese trabajo que lo que te dedicabas ya no funciona. Te funcionó para un tiempo, te funcionó para unos años, pero ahorita no funciona. Ahora dedícate a esto otro. Tienes que tener esa versatilidad. ¿Cómo? Pues así como Noé. Noé tuvo inteligencia, iniciativa y supo cómo hacerlo. Oye, construir el arca del tamaño que la construyó, se necesitaban estudios de ingeniería civil, estudios de arquitectura, de diseños, de planos, de muchas cosas. ¿Poco crees que nomás ahí la voy a...? No. ¿Y de dónde sacó todo eso? Pues se tuvo que dedicar a ser un carpintero profesional, cuando eso no era su función. Eso no era su función. Entonces, ¿cómo trabaja la fe? La fe trabaja no dejándole todo a Dios. Usted tiene una parte que hacer. Y muchas veces usted tiene que cambiar de trabajo, usted muchas veces tiene que cambiar de oficio, muchas veces tiene que cambiar de negocio, de empresa, de rubro, qué sé yo. Dios te indicará cómo. Y Dios te va a dar creatividad, no te preocupes, porque la Biblia dice que Dios te creó a imagen y semejanza de Él. Y Él es creativo y Él tiene iniciativa y Él es inteligente y te creó a imagen y semejanza de Dios. Te va a dar la creatividad para hacerlo. Se la dio a Noé. Se la dio a Noé. Noé tuvo que dejar lo que se dedicaba a hacer para ahora ser carpintero. Y a veces podemos estar en una situación así similar. No tengas miedo. Dios te dará la creatividad y la inteligencia para dedicarte a lo que ahora tienes que dedicarte. ¿Alguien está siguiendo? Entonces, ¿cómo funciona la fe? No dejándole todo a Dios. Noé no dijo, bueno, Dios, pues yo sí te creo que va a venir el diluvio, va a caer el diluvio, mándame el arca que caiga del cielo ya construida. No, al cabo yo tengo fe, yo nomás espero. No, él tuvo que hacer algo. Entonces, ¿cómo funciona la fe? No dejarle todo a Dios. Hay cosas que tú tienes que hacer y hay cosas que tú a lo mejor tienes que cambiar. Increíble. A veces las cosas en la vida nos cambian. ¿Cuántos saben eso? Nos llegó una pandemia y cambió a toda la humanidad, la manera de llevar la vida, al menos por un tiempo. O sea, los cambios llegan y no avisan. A veces Dios va a tener que hacerte o moverte el trabajo o a lo que te dedicas. No te preocupes, Dios te va a dar la inteligencia suficiente, el talento, la capacidad para desarrollar la nueva función. Así que no se esté preocupando, porque su proveedor no es el trabajo que usted tiene ahorita, su proveedor es Dios. Y ahorita nada más está usando ese medio para bendecirte. Pero el otro puede usar otro medio, o a lo mejor te deja con el mismo medio. No sabemos, Dios es soberano. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? ¿Cómo funciona la fe? Pues así funciona la fe, como Noé nos lo está enseñando.
Otro factor importante que vemos aquí en la historia de Noé es que Noé involucró a su familia. Ponga atención, por favor, padres, pongan atención. Involucró a sus hijos. Yo no creo que haya hecho una reunión ahí en la sala a sus hijos y les haya preguntado, ¿qué les parece? ¿Les gusta eso de ayudarme a construir el arca? ¿Les parece bien ayudarme o no quieren ayudarme? No creo que les haya preguntado. Él los metió. Él los involucró. A mí Dios, le había dicho, a mí Dios me habló. Y va a suceder algo y me dijo que construyamos esto. Órale, a trabajar, vénganse conmigo. Vamos a trabajar en la obra de Dios, el arca. Vamos a trabajar en el servicio de Dios. Así es, qué importante es involucrar a tu familia. ¿Cómo funciona y trabaja la fe en tu vida, en tu familia? Pues involucre a sus hijos en la iglesia. No, es que no quiso venir, pastor, porque es que no le guste. Le guste o no le guste, mi hijo. Usted vive en mi casa, yo lo mantengo, usted se me va conmigo a la iglesia. Pastor, pero ¿para qué lo quiere allí? A regañadientes y enojado, molesto y molesta. No se preocupe, la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Tarde que temprano Él va a estar oyendo la palabra y tarde que temprano esa palabra va a hacer efecto en su vida. Y cuando él esté o ella esté en una necesidad, en una angustia, se va a acordar de lo que ha escuchado en la iglesia y dice, hoy yo clamo a Dios, no, yo me sé, claro. Y a su momento le va a hacer efecto en su corazón y se va a convertir. Pero si lo dejas allá, no, es que no quiero presionarlo, presiónelo. Mientras sea un hijo, una hija que está bajo su techo y usted lo mantiene y depende de usted en todo, tráigalo. Y él no tiene derecho de quedarse allá, véngase a la iglesia. No, pues que ya no quiero ir a la iglesia, pues consígase un trabajo y vaya haciendo su vida usted a su manera, como usted quiere, verá, y no te preocupes. No van a pasar más de 5, 6 días y ya está otra vez de regreso en tu casa, porque no la hizo. Pues claro, pero tenemos que tener carácter. Sí, no, él lo tuvo, involucró a su familia y gracias a que involucró a su familia, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos, se salvaron. Si no, nada más se hubiera salvado él y la esposa. Y quién sabe, la esposa, no sabemos nada de la esposa, no sabemos cómo se comportaba. Sí, porque hay esposas. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ay, estamos bien calladitos así. La tienes ahí a un lado, ¿qué vas a decir? Pero así es, involucró a su familia en la labor de Dios, no le preguntó. Increíble. Y entonces viene el diluvio. Vino el diluvio y se inundó toda la tierra. La Biblia dice que se abrieron las cataratas del cielo. Hubo nubes que nunca habían existido, nunca las había visto el mundo, las nubes. Se llenó de nubes espesas, negras, y así se veía que las cataratas del cielo se abrieron durante 40 días. ¿Sabes que la Biblia menciona que Dios tiene depósitos del aire y los suelta cuando Él quiere? Tiene depósitos del agua y también los suelta cuando Él quiere. Tremendo, no es nuestro Dios, es el creador de todo. Entonces se abrieron las cataratas y empezó a llover, a llover, y a llover, y a llover. Y mucha gente se ahogó y se ahogó. ¿Y quiénes crees que se estaban ahogando? ¿Quiénes fueron los que se ahogaron? Los que no creyeron. ¿Será importante creerle a Dios? Es importante creerle a Dios, hay una diferencia muy grande. ¿Quiénes estuvieron ahogando y ahogando y ahogando? Los que no creyeron. Y como no creyeron, no se metieron al arca. Porque en el arca estaba la salvación, en el arca estaba la protección, en el arca estaba la bendición. Fuera de ella. Entonces, ¿quiénes se ahogaron? Los que no creyeron. Increíble. Los que no creyeron. Pero dice la Biblia que los que creyeron, ojo, la Biblia dice que los que creyeron estaban dentro del arca, que eran Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. 8 personas. Los que creyeron estaban en el arca, y los que estaban en el arca, mientras el agua ahogaba a todos los demás, el agua elevaba el arca. ¿Qué te parece? Entre más agua caía en el diluvio, más se elevaba el arca donde estaban los que creyeron. Dios es poderosísimo. O sea, mientras todos los demás se ahogan, los que creyeron se estaban elevando. No solamente estaban sobreviviendo el diluvio, se estaban elevando. Dar un aplauso fuerte a Dios. Se estaban elevando. Eso es lo que hace Dios cuando le creemos a Él. Cuando tú le crees a Él, tú no te vas a hundir. Cuando tú le crees a Él, tú no te vas a ahogar, tú te vas a elevar. Así es lo que hace Dios. Entonces, ¿cómo funciona la fe? Pues creyéndola.
creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra, que si Él dijo que te iba a proteger es porque te va a proteger, si Él dijo que te iba a dar abundancia es porque te va a dar abundancia, si Él dijo que te iba a sanar es porque te va a sanar, si Él dijo que iba a salvar a tu familia es porque va a salvar a tu familia. Créale. Entonces, mientras más agua caía, más se ahogaban, pero el arca más se elevaba. La misma agua que ahogaba a los demás es la misma agua que elevaba al que creyó. Qué tremendo. Y así hace Dios, así funcionan las cosas de Dios. Los que creyeron se elevaban. Iglesia, debes de saber que si tú hoy decides creerle a Dios y estar dentro de su arca, ahorita vamos a explicar qué es el arca, qué significa el arca, qué representa el arca en los días de nosotros actuales. Pero si tú decides creerle a Dios y permanecer en el arca de Dios, cuando venga el diluvio de problemas a tu vida, tú te vas a elevar. Cuando venga el diluvio de necesidades y de escasez a tu vida, tú te vas a elevar. Porque tú le creíste a Dios, estás dentro del arca y el arca se estuvo eleve y eleve y eleve y eleve. Entonces hay una diferencia muy grande entre tener fe y no tener fe. Los que no tuvieron fe se ahogaron. ¿Y cuántos se ahogaron? Todos. Iglesia, ¿cuántos se ahogaron en el diluvio? Todos. Adultos, grandes, niños, bebés, todos se ahogaron. Nomás la familia no se salvó. Y si 100 de ellos, de los que se ahogaron, hubieran creído, se hubieran salvado y se hubieran elevado. Pero no creyeron. Lo más seguro es que se estaban hasta burlando de Noé. ¿Alguno de ustedes ha pasado por eso, que a veces se burlan de ti porque eres cristiano? Se burlan. Dicen, este hermanito, ¿qué onda? Y tú, me acuerdo cuando yo recién me convertí, trabajaba en la maquiladora, así me decían, ahí viene el brodita, vámonos, ahí viene el brodita, ahí viene con su rollo. Y se burlaban de uno, pero así es. Pero si hubieran 100 personas que le hubieran creído, esas 100 personas estarían dentro del arca, pero no hubo 100 personas que le creyeron, se ahogaron, todas se ahogaron en el diluvio. Entonces hay diferencia de creerle a Dios y no creerle a Dios, claro que sí. Mientras unos se hunden, otros se elevan. Qué tremendo, Dios es maravilloso. El arca es nuestra salvación. El arca en los tiempos de Noé, en el diluvio, el arca era la salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo? El arca era la salvación. ¿Y quién estaba dentro del arca? Los que creyeron. Pero el arca era su protección. Ok, ¿qué significa el arca hoy en día, pasándolo a este año 2021? ¿Qué significa el arca? El arca es Cristo. Hoy en día hay un arca que es la única manera de que tú estés protegido y te puedas elevar en medio del diluvio de problemas, en medio de un diluvio pandémico, que te puedas elevar. El arca, estando dentro del arca de Cristo. Por eso decía, es muy sencillo. ¿Cómo funciona la fe? Muy sencillo. Todo está en Cristo. Porque Él hizo la obra redentora, en Él está todo, Él hizo todo. Entonces, si permaneces en Cristo, en el arca, vas a estar protegido. Y venga el diluvio que venga, sea un diluvio de escasez, un diluvio de problemas, un diluvio de necesidades, un diluvio pandémico, tú te vas a elevar. Porque permaneces en el arca. Estás confiando que Cristo es Cristo tu Salvador y Él es tu arca, increíble. De veras, no hay otro camino, no hay otro camino. No existen 3, 4 caminos donde escoger cómo llegar al Padre y cómo protegerlo. No, nomás hay un camino y ese se llama Cristo. Y el que no tiene Cristo no tiene la vida y no tiene la salvación eterna. Sea usted de cualquier religión o algo, si usted no tiene a Cristo, usted no se salva, porque es el único camino. La Biblia dice claramente, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Si no tiene Hijo no tiene a Dios, punto. No, pero que yo, que esto, que Mahoma, que Buda, sorry. El único camino es Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted no se va al cielo y usted no tiene protección y usted no tiene un arca donde esconderse. Porque el arca es Jesucristo. Entonces, si hoy a estas alturas tú tienes un pie en el arca, escúchame, y el otro en el agua, decídete hoy. Decídete hoy porque tú no sabes en qué momento venga un diluvio, pase algo y te vas a caer en el agua. No estés con un pie en el agua y un pie en el arca. Decídete hoy, mejor, métete bien al arca. O vete a nadar y a practicar a nadar. Sí, porque es muy importante, es súper importante eso. Ok, ¿cómo aseguro entonces que yo estoy dentro del arca?
¿Cómo aseguro que el arca es Cristo? ¿Cómo aseguro que estoy dentro del arca? A través de la iglesia que Dios estableció. Para eso hay una iglesia. Por eso tienes que tener una iglesia. Si tú que me estás escuchando a través de la red, una iglesia, invitamos aquí a la iglesia El Paso Palabra Viva para que vengas si no tienes una iglesia. Pero si ya tienes una iglesia, quédate en tu iglesia, ama tu iglesia. Esa es la manera en que Dios te va a mantener en el arca, dentro del arca, en tu iglesia. Porque en tu iglesia es donde aprendes la palabra de Dios, donde aprendes estas cosas del arca, de cómo protegerte, de cómo sobreabundar, de cómo llevar la vida, de cómo educar a los hijos, de cómo hacer esto, lo otro, todo en la iglesia. Entonces, a través de tu iglesia, estás seguro en el arca de Cristo. Hay gente que piensa que está dentro del arca sin congregarse. No, no, no y 1000 veces no. Si usted no se congrega presencialmente en una iglesia, usted no es parte de la iglesia de Cristo, no es parte del cuerpo de Cristo. Cuando ha visto que un cuerpo humano, que eso nos enseña muy práctico, un cuerpo humano tenga la mano ya separada, tirada porque no quiere venir al cuerpo? Oye, vente, ¿qué estás haciendo? No, yo todas maneras pertenezco al cuerpo. No, no perteneces al cuerpo, tienes que estar aquí, mano. Te necesito aquí, no allá. No, pero yo de todas maneras sé la Biblia y se no le hace que sepas lo que sepas. No eres parte del cuerpo, tienes que estar aquí con el cuerpo. Entonces hay gente que piensa que puede ser parte del arca cuando vengan los diluvios de problemas de su vida y va a poder elevarse sin congregarse. No es posible, tiene que congregarse. Que ahora por la pandemia todas las iglesias en el mundo tuvimos que suspender nuestros servicios presenciales. Sí, porque es una emergencia, pero es un tiempo nada más. Ya a estas alturas usted tiene que congregarse. No, es que yo me estoy cuidando. No, ya no salga con eso. Yo sé que se sigue cuidando, pero ¿por qué si andas en todos lados? Ah, pero la iglesia, no, ay, me tengo que cuidar, pastor. Ando en Walmart, ando acá, ando ya hasta de vacaciones, te vas. Ah, pero la iglesia, no, me estoy cuidando, pastor. Oh, Dios mío. Sea parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiere estar dentro del arca para cuando venga el diluvio? Sea parte del cuerpo de Cristo, porque es a través de la iglesia que usted tiene un arca y está dentro del arca. Noé no se hubiera salvado si no hubiera estado dentro del arca. Noé tenía que estar presencialmente, escúchame, Noé tenía que estar presencialmente dentro del arca cuando se desató el diluvio para ser salvo y elevarse. No puede decir, no, pues yo desde acá, desde mi casa. Hay gente que, no, yo soy parte del cuerpo, pero desde mi computadora yo sigo siendo. No, mijo, con todo y tu computadora te vas a ahogar. Con todo y tu computadora te vas a hundir. No, pues qué bueno que tienes una computadora cuando no es posible venir al servicio por algo. Está bien, ocasiones especiales, por el trabajo, lo que sea. Pero ya vente a la iglesia, porque tienes que ser parte de la iglesia si es que quieres estar en el arca y estar protegido y en lugar de hundirte, elevarte. ¿Cuántos dicen amén? Una pareja se despidió aquí de la iglesia ahora con esto de la pandemia. Y se despidió por texto. Porque ni siquiera a veces tienen, pienso yo, soy tu pastor. O te consideraba mi pastor. Aunque sea el detalle, ¿no? De hablar cara a cara o hacer algo así. Es como un texto. Ya me voy, pastor. Ya nos vamos de la iglesia. Porque hemos decidido, mi esposa y yo, ya no congregarnos en ningún lado. Ya vamos a seguir así, pero así como lo que pasó en la pandemia, dándonos a entender, ¿verdad? Ya no decidimos no congregarnos y así piensan que van a seguir siendo iglesia. Bueno, allá ellos. Y me puso, por favor, quiero que respete mi decisión, porque es la que hemos tomado y oramos a Dios. ¿Está bien? Dios te bendiga, hermano, que te vaya muy bien. Amén. Dios te bendiga. Pero la verdad de las cosas es que, iglesia, necesitamos ser parte del arca. Necesitamos estar en el arca. No se puede de otra manera, tienes que estar en el arca. Dentro del arca está la protección. Miren esta crisis global que le vino a Noé, porque fue una crisis global lo del diluvio. En esa crisis global, los que creyeron se elevaron, los que no creyeron se hundieron. Iglesia, aquí hay una enseñanza tremenda, que cuando tú estás creyéndole a Dios y estás dentro del arca de Dios, cuando venga el diluvio, las crisis, las pandemias, los problemas, tú te vas a elevar, tú no te vas a preocupar. Donde estás confiando, te va a elevar. No necesitas hacer nada, la misma arca te va a elevar.
y te va a levantar. Tremendo. Y en este diluvio pandémico lo hemos visto, que los que están dentro del arca se elevaron, ¿sí o no? Lo hemos visto aquí en la iglesia, que durante la pandemia, durante este diluvio pandémico, muchos de ustedes se elevaron en su economía, se elevaron en sus empresas, en sus trabajos, bastante. Me decía un hermano, un mes de venta fue cuando estábamos en la pandemia, uno de los meses de la pandemia. Tremendo. El diluvio, pues el diluvio a uno los ahoga, pero a los otros los levanta. Punto. Entonces en este diluvio pandémico lo hemos visto, que Dios ha elevado a muchos de ustedes. Anticuerpos y todo. Dios bendijo de una manera especial. Permanezcamos en el arca, iglesia, para que te eleves. Iglesia, a ti y a mí, Dios no nos creó para ahogarnos, nos creó para elevarnos. Por eso nos dejó puesta esta enseñanza, lo del arca, todo eso, porque en esta tierra para hundirnos, ahogarnos, fuimos creados y puestos en esta tierra para elevarnos, y es sin hacer mucho esfuerzo. El esfuerzo de a Noé y su familia era de ¿qué esfuerzo hacían? Yo lo que hacían era estar dentro. Cargaba el arca. Se encarga Cristo. El arca es Cristo. Viendo el mensaje de hoy. Entonces así es. A usted y a mí nos va a elevar. Pero iglesia, no te salgas de Cristo. Joven señorita que estás ahorita aquí escuchando la palabra, no te salgas de Cristo. No, pero que es muy difícil. ¿Cuál difícil? Es más difícil ser mundano que ser cristiano. Se sufre más siendo mundano. No se salga del arca, no se salga de Cristo. Porque en el arca está la salvación, en el arca está tu provisión, en el arca está tu protección, en el arca está la abundancia, en el arca está todo. Pero fuera de ella no hay nada. Hay puros problemas y puras tristezas y puros desengaños y puras depresiones. Increíble. Entonces, para concluir lo que realmente Noé nos está enseñando aquí en la palabra de Dios, en esta crisis global que él tuvo y que no se ahogó, para concluir, quiere decir que los que le creen a Dios y permanecen en su arca, se van a elevar. O sea, no van a tener opción. Todos aquellos que le crean a Dios y permanezcan dentro del arca, no tienen opción, se van a elevar. ¿Alguien puede comprender eso? No tienes opción, te vas a elevar. Porque el arca te va a elevar, increíble, increíble. Y sabes que cuando Noé salió del arca, después de 150 días, porque duró 150 días dentro del arca, hasta que el agua bajó, o sea, 5 meses. Cuando salió Noé del arca, y te voy a multiplicar. O sea, mira Noé, no solamente sobreviviste el diluvio, aparte te elevaste y aparte te voy a multiplicar. ¿Qué te parece? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que vienes cada domingo a adorar y a levantar tus manos y a servirle. Ese es el Dios que advierte con tiempo, que da oportunidad para que se arrepientan. Dios que está contigo, que te pone un arca, que es su Hijo Jesucristo, para protegerte, elevarte, salvarte, sobrevivirte y sobreabundarte y multiplicarte. Increíble es nuestro Dios. Dios es un Dios increíble. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a nuestro Dios y le dices, gracias Dios? Gracias porque tú eres bueno, eres muy bueno. Y cuando Noé sale del arca, que Dios le dice que lo va a multiplicar. O sea, pues yo imagino que Noé decía, pues ya es suficiente Dios. Ya sobreviví este diluvio. Ya me elevaste aparte y ahora ya es suficiente. No, te voy a multiplicar. Bueno, cuando Noé sale
y que Dios le dice que lo va a multiplicar, Noé ya no puede seguir siendo carpintero. Hay que ser versátiles, hay que tener se me fue la palabra, hay que ser versátiles, estar disponibles para cualquier cambio en nuestra vida. El momento que sale del arca, ahora tenía que labrar la tierra, tenía que dedicarse a labrar la tierra, ser labrador. Entonces ya no iba a ser ganadero, era lo que era antes, y ahora se volvió carpintero mientras construía el arca, y ahora tenía que dejar la carpintería, ahora dedicarse a labrar la tierra. ¿Qué te parece? Porque no podemos dejarle todo a Dios. Dios a veces nos va a hacer cambios, pero no te preocupes, ese cambio que Dios está haciendo, Dios está contigo y te va a dar creatividad, iniciativa, inteligencia para que lo hagas bien, te va a dar don, talento, capacidad. ¿Cuánto le pueden creer a Dios? Claro que sí, así es, así funciona todo esto. Increíble. Iglesia, los hijos de Dios no estamos para ahogarnos ni para hundirnos. Los hijos de Dios estamos para elevarnos y multiplicarnos. Porque este es Por último está también un bebé llamado Moisés. Un bebé llamado Moisés, que también sus padres le construyeron un arca, un cesto, un arca que sellaron con, dice que la cafatearon, es que la palabra a veces puedo decir, no sé si están tomando café o no, calafatearon con brea, no la cafetearon, la calafatearon con brea, pero era un arca, escúchame, era un arca también. Y también, ¿por qué le hicieron un arca al bebé Moisés? Porque también lo tenían que poner en el agua. Iglesia, todo lo que la Biblia enseña tiene una relación una con otra. El arca es Cristo. Y tenían que hacerle un arca al bebé Moisés para que Dios lo protegiera, porque lo tenían que poner en el río Nilo, en agua también. Y esa arquita que le construyeron al bebé Moisés, pues era su protección. ¿Cuál es tu protección hoy en día? Cristo, es el arca. Te sales del arca, pues, lo siento, pueden pasar muchas cosas. Entonces le hicieron un arca a los papás al bebé Moisés y lo pusieron en el río Nilo. ¿Y qué sucedió? Usted sabe la historia, ¿qué sucedió? Pues Dios lo protegió porque le hicieron un arca, porque el arca representa a Cristo, lo iba protegiendo. En el río Nilo había muchos cocodrilos, no se lo comieron los cocodrilos, no se ahogó, no se volteó el arca. ¿Por qué? Porque el arca representa a Cristo, lo pusieron en el arca. Y no solamente no se ahogó, se elevó el bebé Moisés. Porque fíjate, terminó viviendo en el palacio, ¿qué te parece? Terminó viviendo en la casa de Faraón, terminó Faraón manteniéndolo, educándolo, terminó estudiando en las mejores universidades de Egipto, ¿qué te parece? No se ahogó, porque lo pusieron en un arca y llevaba a Cristo. Y en lugar de hundirse, de ahogarse, se elevó. Así sucede con el pueblo de Dios cuando confiamos en el Señor. Entonces, el tema de hoy, que lo titulamos ¿cómo funciona o cómo trabaja la fe? Pues a través del arca, mijo. Cree, ama a Cristo, sirve a Cristo, mantente en Cristo en el arca, dentro del arca, y todo va a funcionar para arriba, todo se va a elevar, todo se va a multiplicar. Así de sencillo. Increíble. ¿Cómo funciona la fe? La fe, pues no tiene ciencia. Ama a Cristo. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, recíbelo en tu corazón y empieza y permanece en el arca que es Cristo. Y es todo lo que tienes que hacer. Todo este mensaje se trata de que se hunden y otros se elevan. Porque hay veces que ves gente que se hunde. Pues ¿por qué? Porque se salieron del arca. Y tienen la probabilidad, fuera del arca tienes la probabilidad de hundirte y de ahogarte, pero dentro del arca no hay opción, te vas a elevar y vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque no fuimos creados para ahogarnos, no fuimos creados para hundirnos, fuimos creados para elevarnos en las crisis y para multiplicarnos. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. Entonces fíjate, la misma agua que estaba hundiendo a la gente era la misma agua que estaba elevando a Moisés y su familia. Y yo me quedo impresionado de cómo Dios no nada más salvó a Noé. Noé se pudo haber salvado solo junto con su esposa. No, lo salvaron con todos sus hijos, porque a sus hijos, escúchame, a sus hijos los involucró. Iglesia, qué importante es involucrar a nuestros hijos en la obra de Dios. Quiera o no quiera, no te preocupes, que si ahorita no quieren, al rato van a querer. Y al rato hasta carrilla te van a dar para estar en la iglesia. Lo hemos vivido en familias, pero tenemos que involucrar a nuestros hijos.
Así es, y todo el mensaje permanece en el arca, permanece en Cristo, no hay otro camino, permanezca en el arca. Por último, Hebreos 11:6 dice claramente, no lo busque, pero Hebreos 11:6 dice, hablando de Dios, dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Hablando de la fe. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Wow. O sea, todo aquel que va a estar cerca de Dios. ¿Qué tan cerca podemos? ¿Qué es lo más cerca que puedes estar de Dios? A través de Cristo. El arca. Entonces dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios, crea que le hay, crea que hay un Dios y que es poderoso y que es galardonador. ¿Qué quiere decir galardonador? Premiador, recompensador de promesas. Iglesia, los que hemos creído en Dios y estamos en el arca de Dios, no fuimos creados para hundirnos, no fuimos creados para ahogarnos en las crisis, fuimos creados para que en medio de las crisis, en medio de lo que pase, seamos elevados, multiplicados y recibamos los galardones que son las promesas de Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo y te puedes poner de pie si eres tan amable. Ponte de pie, ponte de pie. Dios es maravilloso y hay que poner por obra este mensaje en tu vida.